Bien, gracias a Dios por este tiempo. Les recuerdo tener a la mano su Biblia, su libreta, registrar en ella los apuntes que consideren más relevantes y así también los versículos que menciono para que puedan confirmar que comparto la palabra de Dios, no mi opinión ni la de ningún hombre. En esta ocasión quiero recomendarles que su Biblia sea impresa, es decir, el libro, y que no dependan de una Biblia digital, por si en un futuro se llegan a eliminar este tipo de aplicaciones. Bien, hoy vamos a considerar si realmente somos cristianos. En Lamentaciones 3:40 nos dice la Escritura: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. El cristiano cree en Jesucristo, en su persona y en su obra. Cree en Él como Dios hecho hombre, 100% Dios y 100% hombre, que sufrió, fue crucificado, murió y resucitó para salvación de toda la humanidad. El cristiano, creyendo esto, lo confiesa como su Señor y Salvador, según nos dice Romanos 10, 9 y 10, y está dispuesto a seguirle, y es ahí donde empieza nuestra vida cristiana. La Biblia enseña que no nacemos siendo cristianos, así también que no nacemos siendo hijos de Dios. En Efesios 2, del 1 al 3, nos dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, y que éramos por naturaleza hijos de ira. Vivíamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Juan 1, 12 y 13 nos dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por la voluntad de Dios. En Juan 3, del 1 al 7, se nos habla de nacer de nuevo. En el versículo 3, Jesús nos afirma que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 7 nos dice que es necesario nacer de nuevo. Todo cristiano vivió un tiempo lejos de Dios, muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Pero al escuchar el mensaje del Evangelio y creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, llega a ser un hijo de Dios, engendrado por Dios, como acabamos de leer, para nacer de nuevo, como Jesús instruyó a Nicodemo en el pasaje de Juan 3. En 2 Corintios 5, 17 la Escritura nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No se es cristiano por tradición familiar, ni por la antigüedad que se pueda tener en una congregación, ni por haber creído en Dios desde niño, incluso tampoco por haber nacido en el Evangelio. Veamos algunas características de un cristiano. Número 1. Un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo. Como vimos, ha nacido espiritualmente para formar parte de la familia de Dios. Número 2. El cristiano es una persona salva. Ser salvo significa tener el perdón de todos los pecados y gozar ahora de la vida eterna, habiendo recibido de Dios este regalo en forma gratuita. En Efesios 2, 8 y 9 se nos dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe, pero la fe
es un regalo de Dios, no es algo inherente a nosotros. Y las obras que hagamos ni hoy ni nunca nos van a salvar. La obra y la gloria es para Dios. No somos salvos por obras, somos salvos por fe en Jesucristo. En Hechos 10:43 la Escritura nos dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, en Jesucristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. Número 3. Un cristiano es discípulo de Jesucristo. Juan 8:31 nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No solamente simpatizantes o quizá creyentes, sino discípulos. Un discípulo es una persona que, habiendo entregado su vida, su tiempo y todo lo que tiene al Señor, le sigue con amor para aprender y obedecer cada día más de su Maestro. El cristiano, número 4, invoca, es decir, recurre, implora, depende de Jesucristo y se aparta de toda iniquidad, de toda maldad. Y el Señor conoce que es uno de los suyos. Esto lo leemos en 2 de Timoteo 2:19. Número 5. El cristiano confiesa sus pecados constantemente, sabiendo que Él, Dios, es fiel y justo para perdonarlos en cuanto peca, lo cual procura no hacer. Confiesa su pecado. Y Dios es fiel y justo para perdonar, según nos dice 1 de Juan 1:9. Todos pecamos, pero el cristiano enfrenta su pecado y lo confiesa en forma inmediata para recibir perdón. El pecado en su vida irá decreciendo, irá perdiendo poder. El no creyente vive en paz con el pecado, pero el cristiano, aunque peque, vive en guerra contra el pecado. Número 6. Un verdadero cristiano será el que ama a su hermano. El que lo aborrece todavía está en las tinieblas. Así nos lo enseña 1 de Juan 2:9. Número 7. Santiago 4:4 nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El cristiano va contra la corriente del mundo, como los salmones que nadan contra corriente. No podemos servir a dos amos, no podemos quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios. Número 8. El verdadero cristiano no teme dar testimonio de su fe, no se avergüenza de ser cristiano. Romanos 1:8 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para lograr aquello que nosotros nunca lograríamos en nuestras fuerzas, la salvación, y con ella la transformación de nuestras vidas. 2 de Timoteo 1, del 8 al 10. Número 9. Todo cristiano tiene un llamado a vivir en santidad, lo cual no es posible si no hemos nacido de nuevo y hay una simiente incorruptible en nosotros. Así nos lo enseña 1 de Juan 3:9. El llamado a la santidad lo podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses 4:7, Hebreos 12:14 y así también en 1 de Pedro 1:15 y 16. Número 10. El cristiano ama a Dios y por lo tanto le obedece. Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El pueblo de Dios
La iglesia, que es la novia de Jesucristo, aguarda su regreso. Esta iglesia está conformada por los cristianos con las características que acabamos de mencionar, entre muchas otras. Y de ahí la importancia de examinarnos a nosotros mismos y verificar si realmente somos cristianos. Ya sea que enfrentemos la muerte o estemos vivos cuando Jesús regrese por su iglesia, lo importante es que seamos de Cristo. Consideremos si somos cristianos de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a nuestro suponer. No podemos equivocarnos o engañarnos en este tema que es trascendente, ya que determina nuestro destino eterno. Hagamos un alto y examinemos bien en qué o en quién estamos confiando para llegar al cielo. Si eres un cristiano de nombre solamente, entonces, con mucha sinceridad y honradez, deja de esconderte bajo este título y confiesa a Dios tu verdadera condición, tal como Él te ve, un pecador perdido. Luego, recibe personalmente y como único medio para llegar a ser cristiano, para llegar a ser salvo, la preciosa obra de Cristo en la cruz, donde murió el justo por los injustos, el santo por los pecadores, para llevarte a Dios. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así lo leemos en 1 de Pedro 3:18. Crea ahora mismo en Jesucristo, en su persona y en su obra. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así nos lo dice Romanos 10:9. Bendiciones.